Hoy vuelve un formato de video que hacía muchísimo que no hacía y que sé que les encanta. Voy a analizar 3 ambientes y hoy le toca el turno a los comedores. Elegí 3 comedores de 3 proyectos que hicimos acá en el estudio para 3 clientes que tienen algunos rasgos en común, pero también tienen varios elementos que los diferencian. La idea de este video es ayudarte a entrenar la mirada y por otra parte a que aprendamos a ver cómo en las sutilezas pueden marcarse grandes diferencias. También quiero que veas todo lo que se piensa detrás de un proyecto del interiorismo, todas aquellas cosas que requieren de una decisión detrás de un proyecto de interiorismo. Y quédate hasta el final porque te voy a dar un ejercicio para que puedas entrenar la mirada y además para que lo puedas aplicar en tu casa. Te doy la bienvenida a este nuevo video. Si no me conoces aún, soy Andrea Longo, arquitecta y diseñadora de interiores, creadora de la Escuela de Interiorismo y estoy acá para ayudarte a transformar tu casa en esa casa wow que soñás. Empecemos por ver los 3 comedores. El primero es un comedor que diseñamos para una casa en la provincia de Entre Ríos, acá en Argentina. El segundo es un comedor mucho más chico en un departamento de 3 ambientes acá en la ciudad de Buenos Aires y el tercero es en una casa en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en una zona residencial, suburbana, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Primero veamos qué tienen en común estos 3 comedores. Bueno, por empezar, los 3 tienen un piso de madera. Los 3 están integrados dentro de un ambiente que nuclea cocina, comedor y living. Los 3 tienen una paleta de colores neutra, básicamente de los blancos, los crudos y los grises. Los 3 pertenecen al grupo de estilos de lo que podríamos llamar estilos modernos, cada uno con matices, pero sin embargo los 3 podemos decir a grandes rasgos que pertenecen a la época moderna. Y por otra parte, los 3 tienen artefactos de iluminación colgantes sobre la mesa. Entonces, estos son los rasgos que tienen en común y vamos a pasar a ver ahora aquellas cosas que los diferencian. Empecemos por ver el comedor número 1, este que te decía que es el comedor de una casa que diseñamos para unos clientes en la provincia de Entre Ríos, acá en Argentina. Bueno, en cuanto al estilo, el estilo principalmente que elegimos fue el estilo contemporáneo, pero sin embargo tiene un gesto que lo saca un poco del registro de lo que es el contemporáneo, que es esa franja de empapelado tipo botánico que le da un aire tropical. Por otra parte, predominan las formas simples, pero que mezclan un poco lo que son las líneas rectas con algunas curvas que lo van suavizando y que conviven bien. La dureza de las formas más rectas, más lineales, se suavizan con algunas formas un poco más curvas y un poco más orgánicas. Este comedor, es sin lugar a dudas elegante, es simple, pero a la vez tiene algo como de atrevido, algo de osado, con esa mezcla que se permite con ese empapelado de hojas. Es sobrio, pero a la vez es cálido y tiene una clara intención de representar a la naturaleza. Esa naturaleza que está afuera, la idea es representarla adentro, a través, en este caso, de ese empapelado. En cuanto a la paleta de colores y materiales, bueno, acá vemos por un lado la presencia de la madera, principalmente para el piso y en un elemento central que es la tabla de la mesa. Después tenemos una paleta de colores en blanco y grises con algunos toques de negro y el verde exclusivamente para los elementos de la naturaleza. Las telas son telas bien naturales, principalmente lino, nada de brillo. Las texturas acá son bien sobrias y bien naturales. Respecto de la iluminación, tenemos esas 2 lámparas sobre la mesa para iluminar el plano de comer, ese plano que necesita estar bien iluminado en el momento de la comida. Y son un elemento central en cuanto a lo decorativo también, tienen una fuerte intencionalidad en su rol decorativo. Además tenemos una lámpara de pie, ¿sí?, que nos da un segundo nivel de iluminación más complementarios y después en el resto del ambiente, en el living y en lo que era la cocina integrada había otros niveles de iluminación. Pero en lo que es el comedor tenemos esas 2 lámparas sobre la mesa y esa lámpara de pie que la complementa. En cuanto a los recursos compositivos, bueno, en general los comedores nos proponen de por sí
una composición simétrica, ya sea porque tienen mesa redonda o mesa cuadrada o mesa rectangular, en general nos proponen una simetría, que en este caso lo que se decidió es respetarla, pero alterarla con algunos elementos, ¿sí? Fíjate cómo esa franja del empapelado con el vajillero, la mesa y las dos lámparas responden a una composición simétrica, pero después tenemos el cuadro, el florero y la lámpara de pie que se descentran y con eso lo que generan es una tensión que lo hace muchísimo más interesante, ¿sí? Entonces principalmente es una composición simétrica, pero que tiene algunos elementos que la desafían. Después, por otro lado, en cuanto a lo compositivo, tenemos ese piso de madera, la tabla de madera que parece flotar entre ese blanco y gris, entre todos esos tonos bien neutros y claros, y que por otra parte está realzado y enmarcado con esa franja de empapelado verde y las dos lámparas que cuelgan. Estos tres elementos que te digo, el piso de madera, la tabla de madera, la franja de empapelado y las dos lámparas, podríamos decir que son la síntesis de toda la composición de este comedor. Antes de seguir con el siguiente ejemplo, con el siguiente comedor que vamos a analizar, quiero recordarte que tengo un ebook gratuito en donde justamente te cuento cuáles son los 6 recursos esenciales del diseño interior. Todo esto que estamos viendo aplicado en estos 3 ejemplos lo vas a tener un poco más desarrollado de manera teórica, incluso con algunos ejercicios que vas a poder aplicar. Entonces, si todavía no te descargaste mi ebook, te lo puedes descargar ahora mismo haciendo clic en el enlace que te voy a dejar por acá arriba y también en la descripción del video. Ahora sí, sigamos con el siguiente ejemplo. Veamos entonces el ejemplo número 2. Recordemos que este es un departamento que está en la ciudad de Buenos Aires, es un departamento súper urbano, pequeño, es un departamento de 3 ambientes, de pocos metros. El ambiente este que integra la cocina con el comedor y con el living es un ambiente pequeño, más bien cuadrado, en donde había que optimizar cada metro cuadrado. En cuanto al estilo, acá vemos que es un estilo también contemporáneo, pero con una tendencia más hacia lo minimalista, ¿sí? Pero minimalista en busca de cierta calidez. Es un comedor, como te decía, pequeño, en donde se busca integrar estéticamente estos 3 sectores, pero a la vez independizar cada uno de ellos, que cada uno de ellos tenga una zona claramente diferenciada. También se buscaba la elegancia, se buscaba la sobriedad, se buscaba lo moderno y se buscaba también un toque de calidez. Para eso, la paleta de colores y materiales, bueno, reservó la madera exclusivamente para el piso. Esa fue una decisión de proyecto en donde la madera quedó reservada exclusivamente para toda esa superficie sobre la que se iba a apoyar el proyecto de interiorismo. Y después la paleta estaba compuesta por blancos, grises, algunos toques de mucho blanco, algunos toques de grises y algunos toques de negro. Y también algunas pinceladas de beige para darle algo de calidez y contrastar con el blanco, fundamentalmente en el diseño de ese mueble, que era un mueble muy protagonista porque era el que iba a fusionar toda la parte del comedor con la parte de la cocina. Aparecen los cromados, aparece el brillo, aparece también la transparencia del vidrio para darle amplitud y para darle un poco más de liviandad, y a su vez estos dos elementos le dan un acento mucho más moderno, mucho más urbano, ¿sí? Acá el verde y la naturaleza están afuera y con eso se genera también un contraste en ese sentido entre lo que sucede afuera con ese jardín que funciona casi como un cuadro, ¿sí? Y en la parte de adentro no hay vegetación. Los elementos son 100% artificiales, 100% industriales, y eso se busca exacerbar, se busca potenciar. Respecto de la iluminación, acá también tenemos un artefacto colgante sobre la mesa, que es el que va a iluminar el plano de la mesa, y después tenemos en un nivel secundario luces decorativas en el mueble, que esto también va a ayudar a darle volumen y a darle calidez al ambiente. Esto después también estaba complementado con otras luces en los otros 2 sectores de este ambiente integrado. Respecto de la parte compositiva, ¿cómo está armada la composición de este ambiente? Bueno, esto hay que entenderla de la mano del mueble integral que toma toda la pared y que es el elemento que une, como te decía antes, el comedor con la cocina. Es un elemento muy protagónico que sintetizó muchos usos y que en pocos metros nos ayudó a, por un lado, optimizar, por otro lado, a generar mucha limpieza visual y a su vez a poder sectorizar y a diferenciar lo que era cocina de lo que era comedor
comedor, bueno, más adelante de lo que era el living. El mueble tiene una parte simétrica que responde a la mesa y ni bien termina la mesa, esa simetría es como que se suelta para dar paso a la barra de la cocina, ¿sí? Fíjate que tenés ahí la mesa justo calzada en esa parte simétrica del mueble y de ahí hacia la derecha se suelta por completo para dar lugar a la barra y ya dar a entender que empieza otra cosa. Con eso además genera un movimiento y genera un contraste entre lo simétrico y lo asimétrico. La mesa de vidrio, a su vez, refuerza la idea de que lo importante es el mueble, le da aire, le da fluidez. Si esa mesa fuera de algún material opaco, madera, blanca, lo que fuera, generaría ahí como un elemento con mucho peso visual. En cambio, el vidrio aliviana por completo ese ambiente y le refuerza el protagonismo al mueble. Entonces, la clave en esta composición son ese gran mueble integral que funciona como telón de fondo y el vidrio de la mesa que le da aire para que realmente se luzca. Bueno, veamos ahora nuestro ejemplo número 3. Recordemos que te decía que esta casa está ubicada en una zona suburbana, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde el ritmo baja un poco, la escala también baja un poco, hay más verde. Y bueno, acá no es casual que la elección del estilo, también de la mano del contemporáneo, pero ahora se fusiona más con un acento rústico y natural. Las formas materiales, las formas modernas conviven con los materiales y las texturas más naturales. Hay un contraste y a la vez una comunión muy interesante entre lo natural y lo más moderno o lo más industrializado, ideal para este tipo de entorno más suburbano, que tienen un carácter rústico pero a la vez moderno. En cuanto a la paleta de colores y materiales, la madera aparece como un elemento muchísimo más protagónico, ¿sí? Esto se ve a simple vista. Aparece no solo en el piso, sino también en algunos muebles como las sillas, como el vajillero, también en la parte de la cocina, vas a ver más adelante que en las banquetas y en algunas partes del mueble de cocina, que funciona como fondo de este comedor, porque no nos olvidemos que están integrados. Las ventanas también. La base de color neutro es blanca y crudo. Acá nos estamos yendo más hacia los cálidos. Tal vez en los ejemplos anteriores el blanco se combinaba más con los grises. Acá claramente nos estamos yendo hacia los neutros cálidos, de la mano de los crudos y de los beige, en diferentes texturas. El cemento de la mesa, la tela de las sillas, el entelado del mueble, ese vajillero que era como de un entelado medio plastificado. Las lámparas de soga que cuelgan sobre la mesa, que también se suman al efecto natural y cálido de la madera. Y el verde aparece por un lado de la mano de la vegetación en el afuera, ¿sí? También como un cuadro, como un telón de fondo que enmarca la ventana, y por otro lado desde el interior con algunas plantas específicas que cumplen un rol bastante puntual y específico dentro de la composición. Respecto de la iluminación, de nuevo tenemos dos lámparas sobre la mesa para iluminar el plano de trabajo que se complementan con otros niveles de iluminación en el resto de los ambientes o de los sectores de este ambiente integrado, la cocina y el living. Respecto de la composición, acá se da una característica diferente, y es que la mesa, que de por sí, como dijimos al principio, propone una simetría propia de la mesa, aunque podría haber ejemplos en donde no, pero bueno, en estos casos son mesas bastante simétricas, pero que está suelta en medio de un ambiente en donde las paredes y lo que ocurre alrededor no son para nada simétricas. La forma en la que están dispuestas las ventanas, las formas en las que aparecen los vanos para pasar hacia otros lugares, cómo se interrumpen en ciertos vacíos para que aparezca la cocina. Entonces todo el perímetro en realidad es muy asimétrico y va generando como un movimiento alrededor de esta mesa que funciona como una isla en medio de todo este devenir de ventanas y paredes y la isla de la cocina. Es muy interesante cómo funciona acá, porque lo que se vuelve fundamental es el recorrido visual, que además nos genera perspectivas que enmarcan determinados sectores, como por ejemplo el del cuadro, ¿sí? El cuadro que está arriba del vajillero. Entonces en ese recorrido la mesa funciona como marco
de ese cuadro, por ejemplo. Pasa también en algunas otras situaciones. Entonces, la clave de esta composición yo te diría que justamente eso, es el recorrido, ese dinamismo que se genera alrededor y el recorrido que nos permite enmarcar ciertas perspectivas, además de la presencia de la madera en varias pinceladas, lo cual acentúa este efecto un poco más rústico, más cálido y a la vez más natural. Volvamos a ver entonces los 3 comedores juntos, y antes de pasar al ejercicio que te voy a dejar para que hagas y para que apliques en tu casa y para que entres la mirada, déjame recordarte que dentro de muy poquito tiempo abro inscripciones al curso Diseña tu casa wow de mi escuela de interiorismo. Es un curso en el que te enseño mi proceso de diseño completo para que te conviertas en tu interiorista personal y puedas diseñar tu propia casa wow. Sí, vos mismo o vos misma, aunque te dediques a otra cosa, aunque pienses que no sos creativa, aunque pienses que lo que haces no tiene nada que ver con esto, pero si estás acá estoy segura de que amás la decoración y que te encantaría sacar a relucir esa diseñadora o ese diseñador que hay dentro tuyo. Así que si te interesa recibir información, te voy a dejar por acá el enlace para que te anotes en lista de espera. La lista de espera es simplemente para recibir información. Ahí te vamos a contar bien de qué se trata todo el programa, todos los detalles, una vez que estén abiertas las inscripciones. Ahora sí, pasemos al ejercicio. Bueno, el ejercicio tiene 2 partes. La primera es, quiero que busques una imagen de un comedor. Puede ser un comedor o puede ser cualquier otro ambiente. Trata de que sea un comedor porque te va a ayudar a hacer el paralelismo entre lo que vimos en el video y lo que vos vas a analizar. Trata de buscar un comedor que a vos por algún motivo te llame la atención, te guste, tal vez ya lo tengas guardado en Pinterest, en alguna imagen de Instagram, en una revista o lo que sea, y trata de pasarlo por el filtro que fuimos pasando estos 3 comedores hoy acá en el video. El estilo, la paleta de colores y materiales, lo que ese ambiente comunica, cómo es la iluminación, cómo es la parte compositiva y cuáles son esas cosas que se destacan, esas 2 o 3 decisiones que son las decisiones principales que están puestas en juego en ese diseño. Y trata de hacerlo a conciencia. Te recomiendo que lo hagas por escrito también porque te va a ayudar muchísimo más. Esa es la primera parte. La segunda parte del ejercicio, esta es la que vas a aplicar en tu casa. Quiero que mires tu propio comedor. En caso de que estés construyendo tu casa o de que estés por reformar o reformando, imagínate cómo va a ser ese nuevo comedor. No lo hagas con tu casa, podés también, pero te recomiendo que lo hagas en ese nuevo comedor y que trates de analizarlo y de pasarlo también por estos filtros. Y una vez que hiciste eso, de decir, bueno, ¿cómo podría potenciar estas decisiones? ¿Cómo podría hacer algunas modificaciones o agregar algún elemento o cambiar alguna proporción? No sé, ¿qué se te ocurre hacer para lograr potenciar eso que ya tenés o eso que vas a tener cuando tu casa esté construida o reformada? Bueno, y después quiero que me cuentes en comentarios si lo hiciste, cómo te fue, o que me mandes un mensajito privado por Instagram, lo que quieras, o un mail, y me cuentes cómo te fue con el ejercicio. Si te gustó el video, déjame tu me gusta como siempre. Suscríbete al canal, así te enterás cada vez que subo un video nuevo y nos estamos viendo la próxima.